Bien, buenos días chicos. Vamos a iniciar esta clase de filosofía. Vamos a introducir este nuevo tema que es sobre las falacias lógicas o del pensamiento. Para lo cual vamos a iniciar preguntándonos nuevamente, ¿qué era una falacia? ¿Cómo definíamos falacia? Cuando estuvimos viendo falacias y paradojas, hablamos del término falacia. Como les decía yo la clase anterior, y ya cerrando la perspectiva de lo que se refiere a la argumentación lógica, vamos a revisar qué son ya directamente en la lógica las falacias. ¿Qué era una falacia? ¿Cómo la definíamos? ¿Cómo se define falacia? ¿Qué me dice señor Ocaña? ¿Cómo definíamos falacia? Que es un error en el razonamiento. Ah, listo, fácil y sencillo. Es un error en el razonamiento. Así definíamos nosotros falacia. Directamente podemos decir que es lo siguiente. Podemos nosotros comprender por falacia, que se cargue, por falacia, a un tipo de razonamiento que es incorrecto o un error que se presenta en el razonamiento. Definimos falacia como una forma de razonamiento que parece correcto, pero que resulta serlo de forma incorrecta. Podemos nosotros puntualizarlo de esta manera. Cuando nosotros hablamos de falacias, por lo tanto, estamos hablando directamente de razonamientos que al final no son correctos, que no terminan siendo razonamientos, ideas correctas. Entonces, decimos de un error en el razonamiento, de algo que se presenta o que parece ser correcto y que al final termina no siéndolo. Entonces, vamos a identificar cada uno de estos elementos que podemos nosotros puntualizar como falacias. Nuevamente, no se olviden, falacia. Una falacia es un tipo de razonamiento incorrecto. En definitiva, definimos falacia como una forma de razonamiento que parece correcto, pero que resulta no serlo cuando se lo analiza cuidadosamente. Vamos a identificar estos elementos y tienen algunos nombres. Vamos a ir visualizando los tipos de falacias. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Primero, que tengan claro qué es una falacia. ¿A qué se refiere falacia? Defina falacia. Tenemos aquí la definición de falacia y yo con la que me interesa que ustedes sepan es que prácticamente es un razonamiento que al final parece correcto, pero no lo es. ¿Sí? Eso es una falacia. Vamos a ver los diferentes tipos de falacia. Antes de eso, no olvidarse que la falacia pretende ser válida a partir de elementos psicológicos, políticos, pero no necesariamente lógicos. Las falacias tienen dos tipos, falacias formales y falacias no formales. Dentro de las falacias formales, principalmente son las que se refieren a lo que nosotros revisamos anteriormente, a lo que se refiere a las leyes o principios de la lógica. Todo argumento que cumpla los principios de la lógica, entonces debe ser válido, debe ser verdadero. Pero vamos a ver falacias que en el propio lenguaje, que en la propia perspectiva del lenguaje, se muestran como falsos. Vamos con estos tipos de falacias. La primera falacia que vamos a revisar es la falacia que se llama
de atingencia. Falacia de atingencia. La falacia de atingencia sucede cuando no existe ninguna atingencia, es decir, una relación o conexión. Atingencia significa relación, conexión lógica, aunque sí psicológica, entre las premisas y la conclusión. La verdad o la falsedad de las premisas no tienen ninguna relación lógica con la verdad o la falsedad de la conclusión, pero sí existe un nexo de carácter psicológico. Vamos a ver ejemplos para que sea mucho más sencillo, pero no olvidarse, atingencia, relación, conexión o correspondencia. Ahí ponemos un ejemplo de lo que es falacia de atingencia. Nadie mejor que nosotros para entender la crisis. ¿Acaso no es un padre quien mejor atiende a su hija? Tiene una relación que realmente no tiene ningún tipo de conexión lógica. No hay ninguna conexión ahí de sentido lógico con lo que dice al principio, con lo que dice en segundo plano. Y la conclusión es, o a la conclusión que quiere llegar, es que nadie puede entender mejor la crisis que este gobierno. ¿Por qué razón? Porque nadie entiende mejor a su hija que el padre. No existe ningún tipo de relación lógica. Es un tipo de relación, esta conexión de ideas a través de cuestiones psicológicas. Ya voy a poner otro ejemplo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Aquí sí, por favor, mucha atención a lo que estoy planteando. Si no se entiende, pregunten. Aquí tenemos otro ejemplo. El agua es indispensable para todo ser humano. Por tanto, debe ser económicamente factible el que todo habitante de la ciudad tenga agua potable en su casa. No tiene sentido lógico. El agua es indispensable para todo ser humano y concluimos que debe ser económicamente factible, que todo habitante tenga agua porque es indispensable para el ser humano. No tiene una relación lo económico con la indispensabilidad que tenga o no el agua. ¿Sí? Aparentemente esto es lógico. Si ustedes se dan cuenta, aparentemente, voy a utilizar notas, aparentemente, si nosotros vemos esto de aquí, puede parecer que tiene sentido, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El agua es indispensable para todo ser humano. Entonces debe ser, mire, económicamente factible, dice. ¿Qué tiene que ver la economía con que sea o no indispensable para el ser humano? Y los políticos, por lo general, utilizan este tipo de falacias para convencer al pueblo. Pero lógicamente, la conclusión con las premisas no tiene ningún tipo de relación. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Pregunten, por favor, porque ¿cuál va a ser su trabajo? Obviamente van a buscar un ejemplo para cada una de estas falacias que vamos a ir puntualizando. Así que pregunten si hay dudas. No se olviden copiar. Falacia de atingencia, que no existe ninguna relación lógica entre premisas y conclusión. Eso es en definitiva. No existe relación lógica entre premisas y conclusión. Segunda falacia, falacia de ambigüedad. La falacia de ambigüedad se comete cuando los términos, frases o construcciones gramaticales cambian de significado o posición en el transcurso del razonamiento, volviéndose ambiguo en el contexto. Por ejemplo, el pez martillo debe ser muy industrioso, es decir, industrial, pues sabe usar herramientas. Es decir, el pez martillo puede servir para clavar los clavos de mi casa. ¿Por qué? Porque es martillo, lo cual carece de sentido. Se está utilizando el significado aquí de una herramienta con el significado de un pez. Otro ejemplo. Napoleón está tomando Malta, un punto estratégico del mar Mediterráneo. No podemos permitirlo. Creo que no estamos hablando de lo mismo. Napoleón está tomando Malta, una bebida.
Aquí hay dos elementos, Malta como bebida y Malta como un punto estratégico del mar Mediterráneo. Cuando se utiliza este tipo de elementos ambiguos en el lenguaje, palabras que tienen doble significado, estamos hablando de ambigüedad. Preguntas, dudas, inquietudes. Si ustedes se dan cuenta, estos son elementos que se utilizan en el lenguaje común y corriente y que aparentemente son lógicos, pero que ya definitivamente en el contexto final carecen de todo sentido lógico. Es importante, uno de los aportes fundamentales de la lógica ha sido directamente identificar cuál ha sido los errores que se cometen en cuestiones de lógica. Ese es uno de los grandes aportes de la lógica al lenguaje, a la humanidad en general. Identificar errores en el razonamiento. Este tipo de falacia, la que observamos anteriormente, la de ambigüedad, es muy común en el lenguaje cotidiano, ya que muchas veces los problemas de comunicación entre las personas tienen que ver porque se utilizan indistintamente los conceptos cuando tienen dos significados. Vamos con la siguiente falacia. Falacia de autoridad, o también llamada ad verecundiam en latín. La falacia de autoridad ocurre cuando se apela a un tipo de autoridad o personaje erudito, es decir, que conoce mucho de un tema, de un campo específico, para demostrar un argumento referido a otro campo. ¿Alguien solo desde la definición podría poner un ejemplo? Miren lo que dice. La falacia de autoridad ocurre cuando se apela a la autoridad o erudito de algún tipo en un campo específico para demostrar algo de otro campo. Únicamente se trata de hacer valer la autoridad del personaje porque simplemente es una autoridad o es alguien conocido. ¿Alguien tal vez algún ejemplo, alguna idea desde esta definición? Pongan a un científico, por ejemplo. Y traten de explicar falacia de autoridad. A ver, vamos a ver si pueden puntualizar desde la definición algún ejemplo. Una que dice, pero que tiene que ser verdad porque lo ha dicho la tele, dice, es que tú no sabes más que yo he estudiado 5 años en una carrera y llevo de profesor 20 años. Ya, pero por ahí va, pero falta en la falacia de autoridad recurrir a una autoridad en el tema, porque no es solo por el hecho de lo que yo he estudiado, ya vamos a ver, principalmente esas son las falacias ad hominem, ya vamos a ver ese tipo de falacias, pero la falacia de autoridad directamente vamos a puntualizarla dentro de los ámbitos. Por ejemplo, Albert Einstein es un referente de la física. En los trabajos sobre física realizados por Einstein, especialmente en el desarrollo de la teoría de la relatividad, él ha demostrado grandes avances. Pero no podemos argumentar, por ejemplo, el coronavirus es relativo a las personas, es decir, depende de cada persona. No todos se van a contagiar porque depende del criterio de cada persona. Ya lo dijo Albert Einstein. La realidad del tiempo es relativo. Por lo tanto, no todos se van a contagiar dentro de esta consideración. Así que salga nomás afuera, esté contento y feliz, porque ya lo demuestra Einstein con su teoría. Einstein es un referente de la física, no de la medicina. Si yo utilizo a un físico para explicar algo de la medicina y yo digo que se crea porque Einstein es un genio, entonces estoy cayendo en la falacia de autoridad. Por poner un ejemplo que invento en este momento. ¿Sí?
Cuando nosotros utilizamos a representantes, y miren lo que dice la frase, que un genio diga una estupidez, no quiere decir que deje de decir estupideces. No es porque es un genio que siempre dice cosas inteligentes. Qué bueno que les cause risa, porque justamente eso es lo que, y no les digo que no se rían, es justamente eso. Realmente es, si ustedes se dan cuenta, las falacias son eso, errores en el pensamiento. Que un científico diga algo, por más grandioso que sea, no quiere decir que sea verdadero, porque lo dice él, sino porque existe una demostración detrás que realmente sustenta sus argumentos. ¿Sí? Quédense con esta frase que he puesto yo, porque realmente, aun cuando es jocosa, realmente identifica lo que es el ad verecundiam. Cuando yo recurro, o por ejemplo, profe, póngame buena nota porque Albert Einstein pensaba tal cual y estamos hablando de ámbitos que él nunca observó. Así que tener cuidado cuando hacemos referencias. Cada uno de estos pensadores es referente de un tema específico. No podemos hablar de, por más que sea Albert Einstein, de cualquier cosa. La falacia acontece porque un argumento independiente de lo que enuncia tiene que ser válido en sí mismo. No es válido en sí mismo si no hay una demostración. No es válido porque lo dijo Einstein. Es válido porque lo demostró. Cuando redactemos un texto, cuando hagamos cualquier tipo de textos, hay que ser muy cuidadosos a quién citamos. ¿Sí? Vamos con la falacia ad hominem. Hay diferentes tipos de falacias ad hominem. Ad hominem ofensivo y algunos elementos que tienen que ver. Pero sobre todo, ad hominem significa una falacia al hombre. Esta falacia se comete cuando la refutación lógica de las ideas o razones cede su lugar al insulto o a la calumnia. Se llama ad hominem ofensivo. Dirigidos a la persona que expone los argumentos. Esto, como es de suponer, implica una falacia de conexión lógica entre las premisas y la conclusión, pero está dirigido específicamente a la persona, a diferencia de la falacia de atingencia, que está referido en los argumentos. Por ejemplo, usted no puede afirmar que mi acción es inmoral porque no es católico. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está apelando a que es inmoral golpear a un hijo y esta persona dice usted no puede argumentar eso porque no es católico. Está directamente evidenciando el error del razonamiento aquí. Ha faltado tilde católico. Bien. Dentro de esta perspectiva, dentro de este elemento, esta persona está apelando simplemente a la condición de la persona de la derecha, no al argumento, no critica ninguna parte del argumento. Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos cuando atacamos a alguien. Se ataca siempre a los argumentos, nunca a la persona. Los que proponen reformas a la Carta de Derechos Civiles, por ejemplo, no saben lo que hacen. Lo único que sé es que son unos románticos trasnochados que pretenden componer el mundo. No se dan cuenta de que los hombres no son iguales. ¿Dónde está el error aquí en el ejemplo? ¿Alguna idea? ¿Dónde se encuentra el error aquí, en el que estoy yo señalando? Aquí es una mucho mujer más le dice a un hombre, ¿Perdón? en que una mujer le dice a un hombre, Aquí, en el que estoy señalando, aquí. En este que estoy señalando a la izquierda. Aquí. ¿Dónde está el error? Aquí, en este ejemplo. ¿Dónde está el error? ¿Dónde se encuentra que le el juicio? están como que insultando a la persona y no a lo que dice. Sí, pero vaya concretamente a la palabra. ¿Dónde se encuentra la palabra que demuestra que se está atacando a la persona y no al argumento? Unos románticos trasnochados.
Primero, románticos trasnochados. ¿Qué tiene que ver con ser romántico trasnochado con las reformas a la Carta de los Derechos Civiles? Absolutamente nada. Es decir, estoy diciendo, usted, porque es un romántico que le encanta hablar, entonces no puede opinar sobre las reformas. ¿Sí? No tiene absolutamente nada que ver. Y nosotros utilizamos este tipo de argumentos. Hay que evitar este tipo de argumentos. Sobre todo decimos, no, si usted no sabe nada sobre el tema, ¿qué va a opinar? ¿Sí? Hemos visto estas 4 falacias del razonamiento. Vamos a continuar en una siguiente parte revisando otras falacias que les pido un ejemplo de cada una de las falacias que aquí hemos visualizado. Voy nuevamente a puntualizar qué falacias son por si no copió, si faltó algo. Vamos. Primera falacia que hemos visto. Falacia de atingencia. Ay, perdón, atingencia. Entonces, dentro de la falacia de atingencia. A ver, falacia de atingencia. ¿Sí? No se olviden que es la falacia de atingencia. Principalmente es un error en la conexión, en la relación, que eso significa atingencia, entre las premisas y la conclusión. Error en la conexión de carácter lógico entre premisas y conclusión. Se recurre a ámbitos psicológicos para argumentar. ¿Sí? Pongan un ejemplo, busquen un ejemplo de atingencia. Segundo elemento que podemos puntualizar, falacia de ambigüedad. Este es mucho más fácil de encontrar, mucho más sencillo. La falacia de ambigüedad se comete cuando los términos o frases o construcciones gramaticales tienen un doble significado. Aquí podemos hablar de doble significado, perdón. Significado ambiguo. Es decir, que hay un doble significado. Miren el ejemplo. Ahí habla de Malta y aquí habla de Malta. ¿Sí? Doble significado. Ambigüedad. Siguiente falacia que revisamos. Ad verecundiam. Falacia de la autoridad. Cuando hablamos de falacia de autoridad, ad verecundiam, ocurre cuando se apela evidentemente a una autoridad, pero esa autoridad es erudita en un campo específico y la pongo en otro campo que no está referido al tema. Ad verecundiam. Y finalmente revisamos la falacia ad hominem, principalmente este ad hominem ofensivo, al hombre, significa directamente, donde se apela directamente al insulto, a la calumnia dirigidos a la persona que expone los argumentos, no al argumento en sí mismo. Nunca deben ustedes utilizar este tipo de falacias, deben evitar en lo posible atacar a la persona. No es porque usted no tiene opinión, no porque usted no sabe, porque no tiene criterio, no está dentro de mi misma idea, misma ideología, no puede opinar. ¿Sí? Todos pueden opinar y siempre se ataca al argumento. Por eso debemos evitar ser sensibles cuando alguien nos dice algo contrario, siempre y cuando esté atacando el argumento, obviamente. Si alguien nos dice, no, usted está equivocado por estas razones y les da las razones, debemos evitar ser sensibles frente a esta perspectiva porque se está atacando a los argumentos. Vamos a buscar, por lo tanto, un ejemplo de cada una de estas falacias y la vamos a ir subiendo a Educare. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien, gracias compañero. Podemos cerrar el video. Voy a tomar lista para saber quiénes hemos estado. Tercera hora, asistente.